La estrategia de los musulmanes para que miles se convirtieran al Islam durante el Mundial de Qatar 2022. El Mundial de Qatar 2022 no ha sido como ningún otro debido a todas las polémicas que encierra su país y sus costumbres, desde los inmigrantes que murieron cumpliendo trabajo forzado en las construcciones de cada estadio, pasando por la cero tolerancia a la homosexualidad y llegando a la estrategia a la que pocos prestaron atención, la promoción del Islam como una creencia atractiva. Es cierto que el Mundial logró deslumbrar a miles de espectadores por la cantidad de luminarias del fútbol que se dieron cita en el país, desde Cristiano Ronaldo hasta Lionel Messi, Kylian Mbappé y Son Min. Son algunos que lograron momentos memorables para los aficionados. Pero lejos de la emoción de los partidos, se gestó de manera atrayente el que muchos consideraran el Islam como su nueva fe. Qatar es conocido por ser un país extremadamente islámico y radical con sus costumbres. De ahí viene su rechazo a toda expresión de creencias occidentales, entre ellas el cristianismo, el cual es aborrecido, además de su prohibición de consumo de alcohol, vestimentas poco decorosas y también muestras de apoyo a la comunidad LGBT, a la cual consideran como pecado mortal. Pero más allá de eso, estratégicamente se construyeron y ubicaron distintas locaciones para que los musulmanes oraran en público y así llamar la atención de los miles de extranjeros que viajaron a la fiesta deportiva más grande. Todo con la intención de que también pudieran convertirse a su creencia, un trabajo similar que ha hecho el cristianismo en el mundo con la difusión de la palabra de Dios. Cerca de los estadios se vieron distintos espacios para la oración islámica, además de los centros comerciales que mostraban carteles con ubicaciones de salas de rezo que también están en cines, estaciones de metro, edificios universitarios y hasta los hoteles. Además de ello, muchos pudieron recibir miles de copias o traducciones del Corán, el libro sagrado del Islam, ya que a los extranjeros no se les permite tocar el libro original, usar zapatos cerca de los lugares de rezo. Las mujeres deben portar un velo y por sobre todas las cosas cumplir todo a cabalidad para no ser castigado debido a la curiosidad. Asimismo se cree que muchos regresaron a sus países atraídos realmente por el Islam y hasta con un nuevo nombre y hasta un nuevo idioma que vaya con las costumbres, iniciando con frases inocentes como la paz sea contigo o solo si es la voluntad de Alá. Tan solo en Qatar, un 88% de sus residentes son extranjeros y la mayoría de ellos están convertidos al Islam porque no pueden expresar otra creencia por temor a ser castigados con las leyes del país, las cuales se rigen principalmente por las costumbres musulmanas. Ha sido el mismo Islam el que ha querido acabar con comunidades enteras de cristianos en África y otros países en distintos continentes, por la simple razón de que Alá y Dios no son el mismo. Mientras que uno se fija en preceptos ordenados por el hombre, haciéndolos cumplir de manera radical, el Señor invita a otros al arrepentimiento de pecados por medio del sacrificio de amor de Jesús en la cruz y ofrece perdón y vida eterna a quienes le reciben en su corazón. Sin embargo, sí hubo quienes hicieran un trabajo efectivo para el Evangelio, con donaciones de Biblias y hasta los mismos jugadores glorificando a Dios por sus victorias en medio de un público completamente musulmán que aborrece otra creencia que no sea la suya. Ellos, sin temor a ser castigados, honraron al Señor y fueron el mejor testimonio de fe que miles en vivo, ya sea por televisión, internet o dentro de las canchas, hayan podido ver. ¿Qué ha pasado en Qatar con miles de personas que ahora miran el cristianismo de forma diferente? Porque miles de turistas extranjeros se convirtieron al musulmán luego del mundial. Ahora examinemos algunas partes de esto. Qatar es un país musulmán, lo cual está prohibido la evangelización de Jesucristo con una condena máxima de 10 años de prisión.
y no aceptan la conversión de musulmanes al cristianismo. Pero ellos ahora dividieron sus leyes tanto para residentes como para extranjeros, lo cual un extranjero puede practicar su fe cristiana, pero sí está prohibido evangelizar. Pero lo que no estamos viendo en realidad son tres aspectos muy importantes. En primer lugar, muchas personas, cientos, miles de personas, hoy tienen hambre y sed de Dios. Buscan a Dios a su manera en lo que entienden de Dios. Lo reconocen como Dios, pero no hay quien les enseñe la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo los que nos llamamos verdaderos cristianos bíblicos? Jesús lo describió de esta manera: son multitudes de ovejas sin pastor. Jesús dijo: nadie los está guiando realmente. Dependen de sí mismos. Mateo 9:36 lo describe la Biblia de la siguiente manera: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. O como manifiesta la Biblia acerca del eunuco etíope en Hechos 8:36, que dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Un árbol seco, un pagano sin esperanza como este eunuco, descubrió que Dios, el Dios de los israelitas, lo iba a aceptar. Y él había sido estigmatizado toda su vida. Él no puede revertir físicamente lo que hizo su conciencia. Era torturante, pero él encuentra que el Dios de Isaías le va a dar la bienvenida a la familia, lo cual significa que lo convertirá en un ocupante permanente del lugar y le dará vida eterna, y descubrió que él, todo eso es a través de Jesús. En segundo lugar, hay muchos que hablan de Dios, confiesan de Dios, vienen en el nombre de Cristo, profesando a Jesús como Señor, hablando con mucha cortesía, como muchos famosos lo hacen el día de hoy, como el caso de Eminem, Beyoncé, Bad Bunny, Don Omar, etcétera, etcétera, que hablan de Dios, pero luego con sus actos muestran todo lo contrario. Otros profesan con ortodoxia. Muchos pseudopastores famosos, cantantes evangélicos, influencers evangélicos, incluso lo hacen con pasión y misericordia. Se oye muy bien lo que dice que muchos creyentes, bebés espirituales, dicen gloria a Dios porque reconocen a Dios, porque hablan de Dios, porque predican de Dios. Pero Jesús cambia esto y dice algo muy tajante: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Literalmente del griego dice: ustedes los que siempre están en maldad. El anticristo, que no tarda en su llegada en este tiempo y que es el hombre de maldad, está haciendo que hayan más conectados con el anticristo que con el Cristo verdadero, presentando un cristianismo entre comillas liberal, un cristianismo superficial, pero no es cristianismo verdadero. En tercer lugar, y es que miles de personas extranjeras se han convertido en musulmanes luego de esta Copa Mundial de Fútbol. Los que sabemos del movimiento musulmán sabemos lo que piensan acerca del cristianismo desde su propia fundación por su profeta Mahoma y el plan de querer desaparecer el cristianismo. Pero en este evento han actuado estratégicamente para incentivar la cercanía a su cultura religiosa en todas estas semanas del Mundial. Con miles de turistas, ellos formaron a decenas de personas para que aprendan diferentes idiomas para enseñar el camino del Islam. Usaron alta tecnología de vanguardia para enseñar el Corán. Los podías encontrar en cualquier idioma donde vayas, usando realidad virtual, y mucho más. Crearon centros de oraciones musulmanes en los mismos estadios para que los extranjeros vean y se familiaricen con esta cultura religiosa. Y muchos fueron atraídos por esa religión, por aceptar su nueva creencia en el Dios Luna, en el Dios Alá. Muchos mexicanos, ingleses, franceses y mucho más. El día de hoy la cultura religiosa musulmán se está esparciendo a gran escala en toda Europa, en África, en Asia, y ahora buscando ingresar con el Islam en la zona de América Latina. Más aún con la estrategia muy bien organizada que hizo que se lleve a cabo un mundial de fútbol en esa nación. Ese era el propósito real,
incentivar a las almas de todo el mundo a pensar diferente y ver diferente al cristianismo, pero diferente a Israel, ver diferente al Dios de la Biblia, y dieron un gran paso. Ellos están usando toda su fuerza para compartir su mensaje a toda criatura en todo el mundo. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para predicar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje a todo pueblo y nación? Mientras que otras religiones están tomando una agenda muy radical en el fomento de su ideología, en el fomento de su Dios, en el fomento de su religión. Y los cristianos que realmente siguen a Dios conforme a su palabra son minoría, aún en la misma iglesia evangélica, en donde hemos sido invadidos por falsas enseñanzas que han arrastrado a millones, pero aún siendo minoría. ¿Eso significa darnos por vencido y no hacer nada? Claro que no. Dios no nos aseguró que seríamos mayoría en el fin de los tiempos, pero esta minoría, dijo Jesús, que debería ser luz en el mundo, una luz que brille intensamente en todo el planeta, que vean esa luz intensa, refulgente brillar, dando frutos dignos de llamarnos cristianos. Y espero y ruego que si eres un verdadero cristiano, lo estés haciendo en tu entorno, dando todo de ti, como dice la Biblia, dar nuestra vida por Dios y la predicación y proclamación de su palabra en nuestro entorno, donde estemos y donde vayamos, mostrando frutos dignos de arrepentimiento, siendo espejos de Dios en esta tierra, viviendo en amor, en humildad, en mansedumbre, mostrando los frutos de Dios, porque realmente sería una vergüenza, una completa vergüenza si no lo estamos haciendo. Y si solo estamos atentos a criticar nada más y ver a otros con poco conocimiento de Dios o con casi nada del conocimiento de Dios, pero están hablando de Dios en todo el mundo, esto es una fuerte reprensión de Dios para los cristianos en empezar a actuar con fortaleza, con mucha pasión, en santidad, con el poder de Dios en la gran comisión que Dios encomendó hasta el día de su próxima y gloriosa venida. Dios te bendiga.